Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve. Como todos los martes les proponemos el diálogo, el debate sobre un tema de interés social. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la alimentación saludable que hay en toda la comida que nosotros consumimos y cuánto puede afectar a nuestra salud. Concretamente nos concentramos en el cultivo orgánico, cuánto se produce en la Argentina y en definitiva cuáles son los problemas que pueden surgir a raíz de los fertilizantes, de los transgénicos, de los monocultivos. Bueno, todo eso lo vamos a debatir en esta edición de Voces en Relieve. Compartimos la primera parte de un informe que hemos desarrollado al respecto. Para que eso suceda, 100.000 hectáreas de un monocultivo, bueno, tenés que aislarlo químicamente con venenos, tenés que tener una cantidad de herbicidas para que otras plantas no crezcan, fungicidas, insecticidas, para que vos tengas, no sé, una cantidad, miles y miles de animales encerrados comiendo sin parar, engordando la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Necesitas agregar una especie de combo farmacéutico que también ingresa a nuestra cadena alimentaria. Hay estudios de organizaciones internacionales que siempre quedan restos de tóxicos en las verduras. Hay plaguicidas que han sido prohibidos porque o aparecen nueva información que hace que se ponga en relevancia, aumente su definición en cuanto al riesgo que representa su presencia y su uso. En Argentina tenemos una cantidad de científicos y de investigadores que trabajan abocados a analizar todas estas, como todo este mapa que es tan complejo y a generar ese sustento para terminar de entender por qué es que no está bueno pensar en un sistema de producción industrial en la naturaleza. Siempre las verduras tienen gusto, el gusto, y vas a sentir el gusto si vos tenés la posibilidad de probar algo que es ecológico o algo que es comprado, y la biodiversidad se trata justamente de muchas plantas distintas que repelen a las plagas, se ayudan entre sí. El contacto con el suelo da muchísimo. No hace falta por ahí tener grandes terrenos, pero poco a poco se vuelvan a conectar con la tierra y empezar a producir, claro. En muchos lados del mundo hay huertas comunitarias. Consigo muchísimos beneficios, no solamente económicos, sino sobre todo saludables, sociales, y además el tema de estar en contacto con la naturaleza genera bienestar en las personas. Intentar armonizar con la naturaleza y trabajar con la vida y no contra ella. Por eso tenemos cultivos que se intentan no sobreexplotar a la tierra, respetar la biodiversidad, siempre trabajando desde la bioferia en pequeña escala. Respetamos la biodiversidad, justamente estamos en contra de los monocultivos. ¿Qué significa eso? Cuando vos vas a la verdulería y compras una papa o una zanahoria, esas papas y zanahorias han sido cultivadas en monocultivos, o sea, grandes extensiones de terreno con ese mismo cultivo, ¿sí? ¿Eso qué es lo que sucede? Atraen una única plaga o varias plagas de esa hortaliza, y lo cual es muy difícil combatirlas con medios biológicos y se recurre al uso de fertilizantes y químicos que son altamente nocivos para nuestra salud. Lo que nosotros ofrecemos, lo que se ofrece en sí con estas prácticas,
es que la gente tenga otra posibilidad. Los otros organismos podrán seguir estando, podrán seguir trabajando a su modo, cubriendo otras necesidades, otros mercados, pero siempre la idea es que esta conciencia que se va despertando en la gente tenga, digamos, cada vez un poquito más de entrada y de llegada al público. Parte entonces del informe que desarrollamos al respecto de la alimentación saludable y concretamente hacemos especial hincapié en esto del cultivo orgánico. Bueno, para eso ya estamos en presencia de nuestros invitados que también vamos a poder dialogar, con los que vamos a poder dialogar al respecto. Comenzamos presentando a Liliana Martínez. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ella es ingeniera agrónoma, pero además es doctora en ciencias biológicas. Correcto. ¿Qué tal, Liliana? Gracias por estar Buenas acá. noches, ¿qué tal? Tenemos la presencia además de un médico clínico, en este caso hablamos de Abelardo Gatica Bauda, que está inclinado, tiene cierta especialización en la medicina integrativa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar aquí, Catalina, también. Gracias. Y la presencia también de Laura Abraham, también es ingeniera agrónoma y en este caso magíster en economía agraria. Buenas noches. Bueno, recién veíamos un poco la primera entrega de este informe, cómo se desarrolla el cultivo orgánico aquí en nuestra provincia, pero también en toda la Argentina. Te pregunto, Laura, como ingeniera agrónoma y también especialista en economía agraria, ¿cómo ves el crecimiento del cultivo orgánico aquí en Mendoza? Bueno, respecto de lo que viene el informe, quería hacer una aclaración, Sí. porque si bien los productores de la bioferia son orgánicos, hoy no están incluidos en el sistema oficial de certificación. ¿Sí? Los que pueden usar el sello orgánico son los que están incluidos en el sistema oficial de certificación que está avalado por SENASA. Bien. ¿Sí? Recordemos que la bioferia es una feria que ya tiene muchos años en Mendoza, que se desarrolla ahora en el barrio Cano y que ofrece la posibilidad de que compremos productos ecológicos, porque no están certificados como orgánicos. Exactamente. Ellos no pueden usar la palabra orgánica, orgánico, Ajá. porque según la ley de producción orgánica, solamente pueden usar esa palabra aquellos productores que estén certificados, o sea, bajo un esquema de certificación. Y lamentablemente en Argentina aún todavía no se desarrollan esquemas que se llaman participativos, que son para este tipo de productores, que son pequeños productores que producen alimentos en baja escala. Entonces, el sector orgánico en Argentina está orientado hacia lo que es producir alimentos que se exportan. Claro. Principalmente, claro. El O sea, mercado interno tiene apenas quizás el 1% de todo lo que se puede generar. Exactamente. Bien. Y también, si bien hay crecimiento en lo que es la certificación orgánica, o sea, va creciendo año a año, todavía es muy poco respecto de la superficie total cultivada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos entre un 2 y un 3%, dependiendo del cultivo. En algunos cultivos puede ser un porcentaje mayor de la superficie certificada orgánica respecto de la superficie total agrícola, ¿sí? Bien. Hay otros países que están mucho más avanzados en eso, en el caso de España, por ejemplo, bueno, otros países que tienen porcentajes mucho mayor de producción orgánica respecto a la producción total. Bueno, después en la segunda parte del informe vemos una suerte de comparación con otros países, por ejemplo Australia, que es Exacto. increíble la cantidad de cultivo orgánico que tienen y la conciencia ecológica, si se quiere. Te pregunto, Laura, y aprovecho para consultar sobre la diferencia entre el cultivo tradicional, convencional, que surge desde 1940, como también veíamos en el informe, y el cultivo orgánico o ecológico. Bueno, la diferencia está en que el cultivo orgánico no permite cultivar organismos genéticamente modificados, no permite el uso de agroquímicos de síntesis, se permiten algunos agroquímicos como el cobre y el azufre, y no se permiten tampoco fertilizantes de síntesis. Los clásicos fertilizantes como la urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, esos no se pueden utilizar. Se utilizan fertilizantes orgánicos como lo que es el guano, el compost, los lombricompuestos. También la agricultura orgánica exige tener biodiversidad, la cual se da a través de vegetación nativa, por ejemplo, dejar en el cultivo islas o franjas de vegetación nativa,
o hacer cultivos de cobertura, rotación de cultivos, lo que un poco se decía en el informe, no se permite el monocultivo en gran extensión. Claro, hacemos referencia, por ejemplo, a la soja, que tiene un buen precio, es un commodity que está bien ubicado en el mercado internacional. Entonces, bueno, plantamos soja, soja, soja. Bueno, eso le hace mal en definitiva no solamente a la soja, sino también a la tierra. Exacto, se cuida en realidad, a ver, en la agricultura orgánica cuidas lo que se llama el agroecosistema, bien, ¿sí? Bien. Entonces ahí ves el suelo, el agua, todos los organismos vivos, no solo la planta que es la que a vos te produce el alimento, sino hay otras plantas que es lo que permite que hayan enemigos naturales, por ejemplo, que controlan a las plagas. Bien. Se habla de, ya no se habla más de equilibrio, sí, pero se habla de esta complementación entre el cultivo que te da el alimento y otras plantas. Liliana, también Sí. como ingeniera agrónoma, te pregunto si es posible pensar en un mundo donde nada más exista cultivo orgánico o que este cultivo convencional o tradicional que conocemos vaya mutando al cultivo orgánico. En realidad, yo creo que la agricultura orgánica tiene que existir y debe existir, pero no debe ser la única, debe ser complemento de otras, porque los rendimientos de una agricultura orgánica no son tan elevados, entonces no alcanzaría para sostener toda una población mundial que está en incremento constante. Entonces yo creo que debe existir complementada con otros tipos de manejos o de agricultura. Eso por una parte. Por otra parte, explicando algo de lo que vos comentaste y de que la ingeniera Abraham también comentó con respecto a los monocultivos, y hablando de los organismos genéticamente modificados, acá en Argentina, bueno, todos estamos en conocimiento de que la soja es un cultivo que se cultiva, valga la redundancia, en una amplia zona. Existen actualmente 20,3 millones de hectáreas de soja cultivada, y esa soja que se cultiva es un OGM, es decir, un organismo genéticamente modificado, es decir, un organismo transgénico que fue obtenido por técnicas de biotecnología, específicamente de ingeniería genética, para introducirle un carácter de interés que es la resistencia a un herbicida que se llama glifosato. Comercialmente el más conocido, no sé si se puede decir marcas. Sí, no pasa nada. Roundup es el más conocido. Entonces esta soja es resistente a ese herbicida. De tal manera que un paquete tecnológico que es el uso de la soja transgénica, sumado a la siembra directa y sumado a, digamos, a un manejo determinado, permite obtener mayores rendimientos y de alguna manera también disminuir los costos de producción para el agricultor. Bien, hacerlo aún más rentable. Hacerlo más rentable para el agricultor. Bien, y le pregunto, doctor, más allá de la rentabilidad que puede generar para el agricultor, ¿qué puede generar en el cuerpo, en aquellos que lo consumimos? Bueno, es un amplio campo de investigación en este momento y que es un desafío continuo, porque por año se patentan 1000 nuevos productos químicos de síntesis y en este momento ya llevamos la friolera de 100.000 nuevos productos químicos que ha desarrollado el ser humano para el consumo, ya sea como aditivos, conservantes, colorantes, pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. De manera que tenemos una tremenda, digamos, imposibilidad de que nuestro organismo se adapte a ese cambio continuo donde se produce una especie, digamos así, de cóctel de productos químicos que van ingresando permanentemente al líquido extracelular y de ahí permanentemente pugna por entrar y llegan al ADN y generan cambios genéticos, inclusive el cáncer, que ya está demostrado, ¿no? André Voisin, un famoso ingeniero agrónomo francés, laureado en muchos premios universitarios e internacionales, fue uno de los primeros pioneros en, digamos, llamar la atención sobre este problema. Él decía que el animal y el hombre somos una foto bioquímica del suelo. Y si el suelo se transforma por la mentalidad que predominó, que se decía mentalidad NPK, que
que quiere decir mentalidad nitrógeno, fósforo, potasio. Cap, potasio en latín es kalium, por eso NPK. En la tabla periódica. Claro, claro. Entonces, el hecho de agregar solamente 3 minerales al suelo y la planta al crecer necesita decenas de sustancias para poder desarrollarse sana, entonces se produce un círculo vicioso donde la planta, si bien al principio logra un desarrollo exuberante, el suelo se va empobreciendo año a año y cada vez entonces la planta tiene mayor déficit de micronutrientes que van generando un debilitamiento de la resistencia de las plantas. Y que por tanto, eso termina va de la afectando... mano, claro, va de la mano con mayor uso de herbicidas, de plaguicidas, agrotóxicos en definitiva, que van contaminando el agua, las napas de agua, contaminando el suelo, por lo tanto la microflora del suelo, que es esencial, se va perdiendo. Los suelos se van volviendo estériles y cada vez dependemos más de los agroquímicos que generan repito, una dependencia de los agricultores, como en el caso de la India. No sé si usted sabe este tema. No, cuéntenos, ¿qué sucede en la Bueno, India? Monsanto logró a través de un marketing muy ingenioso que los hindúes comenzaron a usar la semilla de algodón híbrida que se llama BT, algodón BT, biotecnológico. No, ya después yo le comento que es BT, no es biotecnológico, es Bacillus thuringiensis. Claro, está bien. Bueno, la semilla de algodón tradicionalmente en la India valía 7 rupias el kilo y lo comercializaban entre los mismos agricultores, campesinos humildes, y producían, entonces tenían un ecosistema autosustentable. Cuando comenzaron a utilizar las semillas BT, Bacillus thuringiensis, que también es biotecnológica, resultó que la semilla, como es híbrida, el agricultor tenía que al siguiente año volver a comprarla, y volver a comprarla, y volver a comprarla. De 7 rupias pasó a costar 17.000 rupias. ¿Qué pasó? Que nunca los hindúes tuvieron una situación donde ellos se endeudaron cada vez más con las entidades financieras, los bancos. Claro, por la dependencia que generó en primera instancia comprar ese tipo de semillas. Esto está corroborado. Hubo 250.000 muertes por suicidio de los hindúes porque ellos no podían tolerar ser, sentirse como estafadores de una entidad financiera por su filosofía. Claro, claro. En uno de los estados donde más se cultivaba el algodón y se sigue cultivando, había un promedio de 10 suicidios por día. Esto, producto de que se ingresa al mercado o ingresa en realidad a la tierra estas semillas genéticamente modificadas. Claro. Que luego de 7 se hace rupias a imposible 17.000. Entonces fue una mentira de mejorar las condiciones y esto y lo otro. Bien, bien. Ahora, Vandana Shiva, que es una de las mujeres consideradas entre las 100 más importantes del mundo en cuanto a no poder económico, sino capacidad de transformación del entorno, ella escribió un libro que lo llamó Las semillas de la muerte y generó una fundación que tituló Semillas de la Vida porque volvió a reciclar, los suelos con abonos orgánicos y semillas naturales, semillas originarias, y entonces los colonos, los agricultores han vuelto de nuevo a un equilibrio. Bien. Esto está totalmente documentado. A la agricultura de nuestros ancestros, de lo que se solía hacer en un momento. Exacto. Liliana, te pregunto, ¿es tan peligroso la semilla genéticamente modificada? A ver, la tecnología, de la biotecnología o la tecnología que utiliza la obtención de organismos genéticamente modificados por sí misma no es peligrosa. De hecho ha permitido incrementar lo que mencionaba recientemente, los rendimientos de muchos cultivos, justamente porque se tiene que utilizar menos cantidad de agroquímicos. Específicamente en el caso de la soja RR, que es resistente al Roundup, se utiliza menos cantidad de herbicidas porque justamente se hace este combo, este paquete, con lo que es la siembra directa. Que la siembra directa probablemente también pueda ampliar Laura,
lo que hace es aprovechar el rastrojo, todo el residuo que quedó de la cosecha anterior, se lo deja en el suelo y sobre ese residuo se mantiene así la estructura y la textura del suelo, se siembra la semilla. Entonces, como la semilla es de soja, es resistente al herbicida, se hacen menos aplicaciones del herbicida, con lo cual, digamos, el impacto ecológico es menor. Con respecto a, digamos, a lo que decía el doctor del algodón transgénico, que es el algodón resistente o tolerante a una plaga que es producida por insectos, se ha obtenido con esta tecnología algodón resistente a estos insectos y de esa manera también tienen que reducir el uso de plaguicidas. Yo puedo hablar de lo que ocurre aquí en nuestro país, en la Argentina, que ya llevamos 20 años de uso de la biotecnología y hasta el momento no se han reportado, luego de muchísimos y rigurosos estudios científicos hechos por distintos organismos privados, públicos, de distinta índole, digamos, los organismos han hecho estudios y todavía no se corrobora o no se logra, digamos, decir o aseverar que esta tecnología pueda afectar a la salud humana. En un principio del desarrollo de la tecnología se hablaba que esta tecnología podía producir alergias en la persona que comiera una planta o un derivado de la planta OGM, o podía producir toxicidad, o podía producir, digamos, tolerancia o resistencia a algunos antibióticos. Con respecto a las alergias, digamos, al comienzo de la tecnología sí se trabajaba con especies que originariamente son alergénicas, sí, se podía llegar a obtener un producto igual de alergénico que el inicial. Dependía también de la variedad o de la especie donde se hacía la transgénesis. Y con respecto a la resistencia, a la toxicidad, bueno, en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde yo trabajo, de la Universidad Nacional de Cuyo, hicimos hace varios años atrás un trabajo, una licenciada en bromatología trabajó con un maíz transgénico y lo comparó con un maíz convencional, no transgénico, y se le hicieron numerosas determinaciones a nivel de ácidos grasos, de nivel de proteínas, de extracto no azotado, de cenizas y demás, y lo comparamos, hicimos un ensayo estadístico y digamos el resultado estadístico fue que no existen diferencias estadísticas en relación a estos compuestos. Entonces era un maíz que se llamaba siroco, la variedad transgénica, con lo cual, digamos, hasta el momento en la comunidad internacional se expide diciendo que los organismos genéticamente modificados o los productos derivados de esos organismos genéticamente modificados no son sustancialmente equivalentes a nivel nutricional o a nivel de, digamos, de toxicidad al alimento convencional. Bien, es decir que no estaría aprobado, al menos científicamente. No está aprobado hasta el momento, más aún la Federal Drug Administration, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, digamos, no se han opuesto al uso de esta tecnología. No los pueden prohibir porque todavía no existe esa aseveración. No, digamos, más aún, no se oponen al uso. Claro, claro. Sin embargo, perdón que disienta, pero desde a partir del 2012 Alemania y otros 5 países de Europa han prohibido el cultivo del maíz transgénico a partir del 2012, salvo en España que sí se sigue cultivando, por evidencias que han surgido ya Claro, sí, que algunos países ya lo toman como válido como para prohibirlo. Y en realidad tiene mucho que ver también, o sea, a ver, yo hablo desde lo técnico, tiene mucho que ver el desconocimiento y el poder del consumidor, ¿sí? Que es también lo que, a ver, al no tener mucha evidencia y decir, bueno, es un organismo genéticamente modificado, hay gente que prefiere no consumirlo y lo asocia a un mayor uso de pesticidas, cuando en realidad a veces es cierto lo que dice la ingeniera Martínez, que a veces permite, esa modificación genética permite usar menos pesticidas, ¿sí? Pero yo creo que cada vez más hay presión de los consumidores, desconozco quizás
cuáles son los motivos, pero por no consumir organismos genéticamente modificados, lo que hace también que crezca, lo que hace también estas prohibiciones y lo que hace también que crezca la producción de alimentos orgánicos en esos países. Más bien como una presión social. Yo creo que es una presión social. Sí, pero de sentido común, absolutamente sentido común. Un gen, o sea, el maíz tiene 32.000 genes y si lo modificamos, como dije al comienzo de la charla, enzimáticamente, biológicamente, el organismo no tiene tiempo de adaptarse a este tipo de cambios tan drásticos. Por ejemplo, el DDT que se utilizó durante décadas para los insectos que se reproducen rápidamente, ellos rápidamente generaron resistencia. Pero para el ser humano fue nefasto, ¿me entiendes? Claro. Bueno, hoy en día, si bien hace muchísimos años que se prohibió su uso, todavía existe DDT, por ejemplo, en la grasa de los pingüinos de la Antártida, por dar un caso. Claro, claro. O sea, el globo está totalmente intoxicado, impregnado, el globo terrestre, de DDT, todos los seres vivos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya seguimos con el diálogo, aparte nos queda la segunda parte del informe, un minutito y ya volvemos. El deporte copa la escuela. Vuelve los intercolegiales. Gobierno de Mendoza. Sábado, acequia. Productor de televisión de día y asesino de la CIA por la noche. Fotogramas nuevos clásicos. Confesiones de una mente peligrosa, de George Clooney. So, I've been put in the unfortunate position of having to inform you that the network is canceling these shows. Now don't shoot me, Chuck. I'm just the messenger. Con Sam Rockwell, Drew Barrymore y George Clooney. Presentada por Patricio Pina y Gustavo Corrales. Sábado a las 22. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Estás viendo Voces en Relieve. Segundo bloque de Voces en Relieve y seguimos en este debate, en el diálogo sobre alimentación saludable. Vamos a compartir la segunda parte del informe que trae más información y más voces sobre el tema.
es una satisfacción que poco a poco, gracias a mercados como la Bioferia de Mendoza o otros mercados locales en distintas partes del mundo, va sumando más adeptos, y la fuerza que termina de cerrar este ciclo la da el cliente, el consumidor. Tenemos un nivel de producción que con el modelo con el cual se están llevando a cabo las producciones, esto es, sobre todo a gran escala, producciones con grandes superficies, generalmente un solo cultivo, monocultivo. No hay que pensar en la soja, acá en Mendoza podemos hablar de la vid. Si aparece algún patógeno, plaga, enfermedad, al tener una gran superficie con el mismo cultivo, con una sola especie, le sea más fácil progresar, aumentar su presión de plaga o de inóculo y hacer daño económico, realizar daño económico. El tiempo te dice, bueno, no hay otra manera de darle de comer al mundo. Este sistema no está pensado para darle de comer bien a todo el mundo. Está pensado para generar productos alimentarios para consumidores que tengan el dinero para acceder a eso. Entonces ahí tenés un montón de personas que quedan afuera. Sobre todo personas que el campo ya deja de contratar, que el campo no incorpora dentro de su sistema productivo, y son las primeras personas que padecen problemas alimentarios. En este modelo productivo, el uso de los plaguicidas, como se están usando actualmente, es necesario. Mendoza particularmente, y sobre todo en su faz vitivinícola, que apunta en gran medida a la exportación, requiere un manejo de costos y un manejo operativo que difícilmente puede alcanzarse sin el uso de plaguicidas. Si pensamos que este es el único sistema posible, yo creo que estamos perdidos. Con las cartas que están dadas en este sistema actual, solamente todo va hacia un empeoramiento, porque los recursos naturales están agotados, porque este sistema produce agotando la fertilidad del suelo, agotando el agua, agotando las zonas que quedan, que antes no estaban pensadas para la producción, los bosques nativos, los montes, todo termina siendo derribado para extender esta idea productiva. Las personas desocupadas cada vez son más, las personas arrastradas. Lo que hay que pensar, lamentablemente para mí, para las personas que entrevisto y los esquemas que veo de soluciones posibles, los que plantea Naciones Unidas, los que plantean los expertos en alimentación adecuada, hablan de modificar el sistema. El mendocino, como habitante de este planeta, lo trae en la sangre, todos lo traemos. No habríamos llegado donde estamos si no hubiera sido por esa relación con la tierra, con ese cuidado que conlleva y ese beneficio tan importante y primordial que nos da. Más información entonces y datos específicos sobre el cultivo orgánico concretamente aquí en la Argentina. Y además como pionero a nivel latinoamericano, somos uno de los países que más cultivo orgánico tiene. Recién Laura mencionabas que es también producto de una presión social o una cuestión más bien de tendencia o de moda. ¿Esto crees que es así o que también tiene cierto sustento desde lo técnico, desde lo científico? Bueno, antes que nada quería hacer una aclaración de esa superficie cultivada en Argentina. Es más del 90%, no recuerdo bien en este momento ese porcentaje, pero es más del 90%, corresponde a una superficie que está certificada para producción ganadera, específicamente de lana de oveja, que es un emprendimiento muy grande que está en la Patagonia. La gran mayoría de esa superficie, por eso vos ves el número y ves que estamos en el ranking mundial como uno de los países con mayor superficie. Sin embargo, no es que se destinen 2 millones de hectáreas a cultivos. Bien. Y lo que se destina a cultivos es bastante menos. Bien, entonces según la información del SENASA. Eso es según información del SENASA, ¿sí? Yo te comentaba que todavía en lo que es producción de alimentos agrícola, o sea, todo lo que es frutas, hortalizas, estamos en un porcentaje bajo. Figuramos como uno de los principales países por esa enorme superficie que está destinada, está certificada
para producción orgánica ganadera. Bien, bien. Y aparte de eso, la mayoría se exporta. La mayoría se exporta. La verdad que sí, los principales productos orgánicos, tenés pera, manzana mucho en Río Negro, en Mendoza hay mucho vino y aceite de oliva, o sea, siempre con un perfil exportador. Y que mucho también de eso, según lo que podemos ver en internet y demás, son productores extranjeros que a lo mejor tienen tierras aquí en la Argentina y vienen con toda esa idea o esa ideología del orgánico, que afuera está un poco más en boga que acá en la Argentina. Quizás será una cuestión de tiempo, entiendo, ¿no? Sí. Usted, doctor, recién nos mencionaba, hay gente que ya lo está pensando, sin embargo, en países como España, si no me equivoco, o Alemania, ya se están prohibiendo las cuestiones. No, en España no aún, pero sí Alemania y otros países como Italia, no recuerdo bien cuáles más, pero son 5 países en Europa. Bien, ¿y usted por qué cree que en la Argentina esa tendencia todavía no termina de calar hondo? ¿Puede ser producto de lo que Liliana también mencionaba, que no está certificado específicamente? No, el problema es que carecemos de información suficiente. Generalmente somos víctimas y seguimos siendo ratitas de laboratorio aquí en estos países del tercer mundo, lamentablemente, ¿no? Tanto con los herbicidas como, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, un hijo de un almirante de la Marina, creo, en la guerra de Vietnam, murió como consecuencia del agente naranja. Y el agente naranja no es otra cosa que el Roundup o el Lazo, otra marca, que es lo mismo. Que recién mencionábamos. Sí. Que es lo que para explicarlo, para que todos entendamos, porque ustedes quizás están en el tema, uno se pierde. Es el glifosato, ¿no? Bien, que se aplica en los cultivos. En los cultivos de la soja ready, y que lo que se tiende a generar un monocultivo de toda la Patagonia, que eran las mejores tierras fértiles del planeta, y la estamos convirtiendo en un, repito, monocultivo donde todo lo demás va a perecer, ya está pereciendo, no va a haber biodiversidad y por lo tanto la desertificación de la pampa húmeda es cuestión de años nada más. Es decir, estamos hipotecando nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y las generaciones subsiguientes. Bueno, veterano de guerra que falleció luego de 16 años de batalla legal, ganó entonces en los fueros, a nivel, digamos, de lo que en Estados Unidos sería lo que se demostró como que el agente naranja había sido la causa. Bueno, a partir de ahí se hizo un efecto dominó y miles de veteranos de guerra fueron indemnizados por los efectos tremendamente dañinos del agente naranja. Pero eso, ¿quién lo pagó? No lo pagó Monsanto, lo pagó el Estado. ¿Ellos habían consumido el agente durante la guerra por los alimentos o por una cuestión tóxica? Que bañaron la jungla vietnamita, rociando en forma aérea, exactamente, para desfoliar la jungla. Bien. ¿Para qué? Para que los soldados vietnamitas quedaran al descubierto. Que esto además también da cuenta de que esa frase, ¿no?, que somos lo que comemos, tiene que ver incluso con esta es la medicina integrativa que recién mencionábamos. Sí. ¿De qué se trata concretamente? ¿De sanar a través de la alimentación, de una dieta saludable? En realidad es apelar a lo que ya Hipócrates, el padre de la medicina, lo dejó como una sentencia imperecedera, ¿no? Donde él dijo que tu alimento sea tu medicina. Pero además él dijo vis natura medicatrix. En latín no significa, traducido textualmente, nada más que fuerza natural de autocuración. Si todos los seres vivos tenemos la capacidad de autorrepararnos. Por ejemplo, si nos fracturamos un hueso, vamos al traumatólogo para que nos enyese, pero ¿quién suelda el hueso en realidad? El propio cuerpo. El propio cuerpo. Si es un corte, una herida, lo mismo. Una úlcera de estómago, de duodeno, ningún medicamento puede restañar la úlcera, solamente el medicamento mejor recetado es aquel que crea las condiciones adecuadas para que el cuerpo logre una más rápida y efectiva curación.
Bueno, ¿Me esto explico? perfecto, desde el punto... Entonces, esta fuerza natural de autocuración, si se ve bloqueada por agentes químicos extraños que han irrumpido en la evolución, en el diseño universal, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo cada vez está más bloqueado a nivel inmunológico, a todo nivel, porque hoy en día también se ha demostrado los efectos neurotóxicos de muchos agrotóxicos, y eso genera trastornos de personalidad. Entonces es todo una cadena de fenómenos. Y está lo que se llama la epigenética. Por ejemplo, los hijos de ratitas que son ansiosas, si esa cría la dejan con los padres, van a ser también ansiosos, hiperkinéticos. Pero si la cría inmediatamente de que nacen la ponen con madres que son, digamos así, madrazas, que los contienen, que los lamen todo el tiempo y todo, esas crías se desarrollan normales. Bien. Si bien la alteración está en los genes, claro, pero no se manifiesta cuando el entorno, que es imponderable, el amor, el cuidado, la contención, hace que genéticamente no se manifieste. O sea, el cuerpo evoluciona hacia la sanación, por así decirlo. Claro, exactamente. Y acá le quiero hacer una aclaración con la doctora. La Universidad Nacional de Rosario, todo el cuerpo docente, investigador, ha declarado como que todos los métodos extractivos, tanto de la minería como de la soja con glifosato, etcétera, etcétera, extractivo porque al suelo le roba todos los nutrientes, son realmente dañinos para la salud humana. Eso es una declaración del staff de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si lo sabía, doctor. Sí, respecto a eso. No, pero no se puede dejar de lado esto. Es una declaración de los docentes, de los investigadores de la universidad. De la misma universidad, justamente, se ha obtenido, en esa misma universidad, y hablando de soja, se ha obtenido una soja transgénica que es tolerante a la sequía y a la salinidad. Del mismo, digamos, grupo de esa universidad sale, digamos, la patente, que es la patente de la universidad, junto con con el CONICET, y se está cultivando en Argentina esa soja, digamos, que es tolerante a esa situación, porque, digamos, si bien la humanidad va creciendo, se necesita cada vez más alimento, entonces ya la superficie que hay cultivada está toda ocupada por los cultivos, entonces hay que avanzar en otras situaciones de suelo que por ahí no son los más aptos, entonces el uso de esta tecnología permite hacer uso de esos suelos para poder después sostener la alimentación de esta gente, de todo el universo que va creciendo. Es lo que escuchábamos incluso en el informe, que el sistema como está dado no podría contemplar otro tipo de cultivo del que existe actualmente. ¿Esto es así? Digo, ¿los transgénicos ya son necesarios para todo? Los transgénicos, bueno, comparando las estadísticas que se mostraban en el informe, en el mundo hay 185,1 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos, de los cuales el 54% están ubicados en países subdesarrollados o en vías de desarrollo y el 46% en países desarrollados. El primer productor de alimentos o de cultivos transgénicos es Estados Unidos, y luego le sigue Brasil y en tercer lugar está la Argentina. En general Europa, excepto España, como decía el doctor, no, digamos, acepta transgénicos, si bien es un gran, digamos, receptor de la soja nuestra transgénica que la destinan para alimentación de ganado. Pero bueno, Europa tiene un hándicap bastante más elevado en lo que es ingresos per cápita, entonces puede por ahí pagar otro tipo de alimentos, como son los alimentos orgánicos, que son más caros y más difícilmente accesibles. Probablemente sí, pero yo también me pregunto lo siguiente, al no tener ningún tipo de control de plagas y enfermedades, porque se hace uso de muy pocos compuestos, estas plagas y enfermedades también pueden dejar algún tipo de residuo, por ejemplo, los hongos pueden dejar micotoxinas en esos alimentos y no se controla, excepto que, bueno, después haya una regulación que controle si hay algún tipo de residuos.
porque también uno puede comer un alimento orgánico que tenga micotoxinas y provocar algún problema a nivel de salud, por ejemplo. La tecnología de la ingeniería genética o de los transgénicos es la tecnología que ha sido más controlada y más estudiada en los últimos tiempos en este mundo. Digamos, no es algo que se aprueba porque sí, más aún acá en la Argentina tenemos una Comisión Nacional de Asesoramiento en la Biotecnología que se llama CONABIA, que fue creada en el año 1991, que fue pionera en Latinoamérica y que justamente es la que genera todo el marco regulador de esta tecnología y que, digamos, para que uno pueda salir o que pueda producir comercialmente un producto transgénico o una planta transgénica, es necesario pasar por muchas etapas regulatorias. La primera es justamente llevada a cabo visualizada o certificada por SENASA, en realidad, que es la parte de cómo afecta a la salud humana. Luego después se hacen, digamos, estudios para ver si impacta a nivel ecológico. Después de eso se hacen estudios a nivel económico. Después si eso va a tener impacto comercialmente y recién allí se aprueba un evento transgénico. Recién allí se sale al mercado. Entonces hay toda una regulación y toda una serie de instituciones que están por detrás respaldando la inocuidad. ¿Se han prohibido en la marcha algunos transgénicos luego de haber lanzado? No, los eventos que salen al mercado están aprobados por CONABIA, o sea, esta comisión es asesora y finalmente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es la que aprueba finalmente. Digamos, lo que sale al mercado está aprobado, no sale nada que esté desaprobado. Bien. Y en el transcurso de estos 20 años que se ha utilizado la biotecnología, no se ha sacado del mercado ningún producto acá en la Argentina. Bien. Yo pediría, perdón, ¿sí? Que las personas que están escuchando este programa, por ejemplo en YouTube, vean un audio, un video del doctor Berseñasi y otros que aparecen ahí al costado sobre lo que se ha demostrado en toda la zona de Santa Fe, que es como el epicentro del uso de glifosato fundamentalmente. De malformaciones congénitas, neurotoxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien, los peligros que la gente de testimonio propio lo dice, pero que todavía o que no se termina de... Pero ahí está el error, yo creo, porque el glifosato se lo relaciona exclusivamente a la soja y el glifosato se utiliza para muchísimos cultivos. La soja es uno de ellos. Se lo utiliza para muchísimos cultivos, entonces... En Mendoza se usa muchísimo en viñedos también. Claro, entonces ahí está, creo, la desinformación de relacionar glifosato con transgénico. Creo que ahí es donde tenemos que informar. Claro, el tema es el cambio de mentalidad, porque se pueden hacer cultivos, como los cultivos biodinámicos, que no usan 1 gramo de productos agrotóxicos, pero ni 1 gramo. Porque hay una aclaración que hago, porque la doctora dijo que se pueden usar menos agrotóxicos con los transgénicos que con los cultivos convencionales. Bien. Ir rotando el cultivo genera que no se utilicen... No, es toda otra filosofía, exactamente. Y esta agricultura biodinámica nace en Europa a principios del siglo pasado, en 1920, por allí, y una de las certificadoras de mayor prestigio y pionera fue Demeter, que nace en Suiza. Y Demeter es la que certifica los cultivos en toda Europa. Y también acá en Argentina hay certificadores Demeter. Y los cultivos biodinámicos están en el top 10 a nivel mundial en cuanto a la demanda de los países que tienen mejor poder adquisitivo. Porque saben que realmente son productos muy sanos y que la gente que se enferma debe recurrir a ellos para poder volver al equilibrio, ¿no? Bueno, acá también hay un poco también de la parte, digamos, de comunicación es importante. Coincido con la ingeniera Martínez, porque, por ejemplo, el producto biodinámico es muy parecido al orgánico. De hecho, para certificar biodinámico, la finca tiene que ser orgánica primero. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre orgánico y biodinámico? El biodinámico, además de ser orgánico, es decir, de lo que ya mencioné, de no usar productos de síntesis,
y trabajar con abonos orgánicos. El biodinámico trabaja con cuestiones energéticas. Por ejemplo, se poda teniendo en cuenta la luna, o sea, el calendario lunar. Lo mismo para sembrar. Para sembrar una semilla vos tenés que tener en cuenta el calendario lunar. Y tiene un montón de cuestiones más de rituales. Más sofisticadas que... Mucho más espirituales y energéticas. O sea, es una filosofía distinta. Se está haciendo en Mendoza, se está haciendo bastante. Pero, o sea, a mí técnicamente todavía me cuesta creer que haya una diferencia en ese producto por las técnicas, digamos. Claro, por el manejo, en definitiva. Por el manejo. A mí me cuesta creerlo, yo soy sincera. No es cuestión de eso. creer o no creer, el tema son los resultados. Sí. Los grandes viñateros de Mendoza se han volcado hacia la agricultura biodinámica en los viñedos porque los resultados están a la vista. Entonces no es ritual, es que generan resultados palpables, tangibles. También lo hacen por una cuestión de mercado. Y de moda, y de moda porque venden. Por eso, pero y más caro. Si fueran más caros, pero los cultivos se les arruinarían por las plagas, no podrían sí, producirlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Para no hacer propaganda, la Emiliana en Chile, que es otro, estamos lejos, tiene 800 hectáreas y yo he estado allí cultivada en forma biodinámica. Es una de los viñedos, de las empresas que más exporta a nivel mundial. Creo que a más de 70 países. Y es todo biodinámico. Claro, quizás la pregunta es, o nos preguntamos nosotros como consumidores, si eso se podría llegar a abastecer a una población como la Argentina, por ejemplo. ¿Se podría llegar a aplicar en todo el sistema? Totalmente. Yo creo que los rendimientos no sé si alcanzarían para sostener. Deben convivir los sistemas y yo creo que la agricultura convencional debe regular el uso de pesticidas. O sea, debe haber, y que se está haciendo en realidad, se está trabajando sobre una nueva ley de agroquímicos. Hoy no se hacen cosas en los cultivos convencionales que antes se permitían y se hacían. Está un poco más regulado. Está un poco más regulado. Cuando decimos deben convivir los dos sistemas, me da la impresión de que las personas que tienen menos plata van a terminar comiendo las cosas menos sanas. ¿Por qué? Porque los productos orgánicos, como vos bien decías, son más caros. Y son más caros porque el productor tiene menos rendimientos, porque tiene más costos en su cultivo, o sea, le sale más caro producir, porque no puede usar un herbicida, entonces tiene que salir con una herramienta a controlar sus malezas. Claro. Entonces es más caro producirlo y el rendimiento es menor. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que, una sociedad, si quiere comer sano, tiene que priorizar estas iniciativas de producción local en baja escala, porque si vos querés alimentar a un montón de gente que pasa hambre hoy, me parece que la salida sí es un cultivo convencional. La salida, o sea, o es morirse de hambre o... Pero eso se contradice, con, por ejemplo, el ejemplo que di en la India. Sí, es cierto eso, pero... Por eso, y aquí mismo en Argentina, o sea, desde hace 20 años que está el cultivo de la soja, de manera que está arrasando, por ejemplo, Santiago del Estero tiene la mayor tasa de desertificación, o sea, están erradicando toda la flora autóctona a nivel mundial, es una de las mayores tasas. Y eso que va a traer como consecuencia, porque tenemos que tener una visión un horizonte más amplio. Sí, ¿no? Y pensar también en las próximas generaciones, seguramente. Claro, vamos a tener que ir cerrando este programa. Les agradezco de entrada ya toda la participación. Si quieren ya una idea de cierre, Laura, recién un poco mencionabas, ¿no? Que convivan dos sistemas de cultivo. Sí, para mí sí. Yo creo que el que elige y puede pagar un producto orgánico lo tienen que hacer. De hecho, yo en mi estilo de vida, yo prefiero por ahí consumir productos orgánicos. Confío en ese sistema de producción, creo que son más sanos. Que en Mendoza la opción sería, por ejemplo, la bioferia. La bioferia es un sistema donde la gente se autocontrola, es decir, hay control y hay organismos del Estado que no están controlando, pero sí los están ayudando, que es la Secretaría de Agricultura Familiar puntualmente. Es un sistema para confiar, digamos, no es que yo dije al principio que no usaba el sello de orgánico, pero no es que eso genere desconfianza. Claro, ellos se autocontrolan, es un grupo autogestionado muy interesante. Y bueno, yo creo que todavía hay cosas del cultivo convencional que se tienen que regular. La deforestación es un problema, sí, coincido con eso. Pero para mí la convivencia de los dos sistemas es necesaria en el contexto actual. Doctor.
Yo diría que por ahora sí, por la ley de oferta y demanda son más caros los cultivos orgánicos, pero ahorramos un montón en farmacia. Muchísimo, muchísimo. Bien, bien. Bueno, también parece Bueno, y bien. de alguna manera también coincido con lo que dice Laura. No podemos solamente dedicarnos a un tipo de manejo de agricultura. Tenemos que intentar alimentar a todo el mundo y para eso tenemos que convivir con distintas metodologías. Las tecnologías de los transgénicos tampoco están, en un principio estuvieron pensadas para la mejora a nivel de agricultores, hoy día están pensadas para mejorar la calidad de los alimentos, aumentar el contenido de ácidos grasos insaturados, aumentar el contenido de vitamina A, del contenido de hierro, producir vacas transgénicas que produzcan hormonas de crecimiento humano que se utilizan para la salud, o se utiliza esa tecnología para obtener insulina a menores costos, o sea que es una tecnología que puede favorecer también a los consumidores. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros Hasta nos luego. despedimos de este programa de Voces en Relieve. Les agradecemos también la compañía y nos reencontramos el próximo martes para debatir otro tema también de interés social. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.